lamentablemente se ha dado en el debate en el marco de este tremendo incendio, el más devastador de la historia de Valparaíso. Hoy por hoy los bomberos sin duda son más héroes que nunca, aunque siempre lo han sido. Hoy día la opinión pública rescata, por supuesto, el tremendo trabajo que están haciendo en Valparaíso para poder controlar este incendio que lleva más de 1.140 hectáreas quemadas. El punto y la pregunta y la discusión que se ha instalado es básicamente ¿qué sucede con los bomberos? ¿Deberían ser remunerados? Felipe Vidal, usted como hijo de bombero, ¿cree que deberían pagarle un sueldo a los bomberos en Chile? No, y tengo mi argumento. ¿Usted, Salfate? Aunque la lógica es lo contrario, yo creo que no se le debe pagar sueldo. ¿Usted? Yo creo que sí se les debe pagar un sueldo, Julita. La discusión está instalada, ya viene Alejandra Valle, ella también está a favor de que se le pague sueldo a los bomberos, pero hay un completo informe respecto a las necesidades y los problemas que se enfrentan los bomberos a la hora de llegar a apagar un incendio. Claro que sí, durante este incendio específicamente se vivieron muchas situaciones conflictivas o al menos confusas que involucraban a los bomberos. ¿Se les debe pagar? Lo conversamos a la vuelta de este completo informe, lo revisamos. Voluntarios que han entregado su vida por la gente en Valparaíso. Son los bomberos, una institución que hoy son considerados héroes, pero cuentan con los recursos necesarios. Una labor que ha sido determinante en esta y otras catástrofes, pero los problemas para los bomberos existen, como lo sucedido en este incendio. Las complicaciones mayores son no tener la fuente de agua necesaria para poder atacar de la mejor manera este sector que se encontraba con una alta carga de fuego, principalmente porque no existen grifos en el lugar. Es una zona que no está urbanizada, por lo tanto no hay grifos y las compañías de agua no lo han puesto y están bastante más lejanos los grifos. Son considerados héroes y las redes sociales así lo manifiestan, que es necesario incluso darles un sueldo, pero se perderá el voluntariado y hacer de esta una labor vocacional. Cuando uno hace un trabajo con pasión y sin remuneración, es mucho mejor, ¿no es cierto?, el espíritu que uno coloca, digamos, en ese trabajo. Pero se entregan los recursos necesarios para esta institución. Muchas de estas compañías financian cerca del 40% de sus gastos con los socios. Pero ayudamos realmente a los bomberos. Vea con atención este experimento social. En un ejercicio práctico observamos cómo los bomberos se encuentran en campaña de captar socios que colaboren con sumas de dinero, al igual que muchas instituciones. Pero esto es lo que pasa. Mire con mucha atención. Llevamos cerca de 10 minutos y nada, seguimos esperando. Mire, ahí viene una persona, han pasado cerca de 15 minutos. Veamos. Sí, se está inscribiendo. En todo este rato que he estado acá, usted ha sido la única que se ha acercado a colaborar con los bomberos. Nada que decir, pues es una labor que ellos hacen en forma voluntaria y exponen la vida. Sí, lo mínimo que uno puede hacer. Cada cuerpo de bomberos tiene sus ingresos producto de las municipalidades que atiende, en gran parte también lo que entrega el Estado, y en el caso del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de nuestra campaña de socios, que nos hace casi un 40% de los ingresos. Hoy los consideramos héroes, pero muchas veces nos burlamos de ellos. ¿Pero Santiago? Señorita, ¿sabe que estoy llamando aquí a la Florida? Yo vivo en un tercer piso, quería hacer una consulta, ¿sabe que tengo una paloma metida dentro en la cañería? Mira, el porcentaje de emergencias reales fluctúa entre un 30 y un 40%, que sería el real. El saldo corresponde a llamadas extrañas. ¿Qué hora es? Me pueden llenar la piscina, si me mandan una bomba yo les pago lo que corresponde. En realidad es el porcentaje, un 30-40% de emergencias reales. Una labor que incluso se ha cuestionado su profesionalismo. Yo diría que no hay nada que enviar a un bombero profesional, tenemos absolutamente todas las características de los bomberos profesionales, no hemos dejado nunca hacer el servicio
por lo menos el Cuerpo de Bomberos de Santiago durante 150 años en forma continua, y eso habla perfectamente de que estamos preparados ante cualquier emergencia. Los bomberos hoy son los protagonistas y en internet hay videos como este grabado en el 2012 que causó la indignación de las personas al ver cómo les cobran peaje. Aquí estamos a apoyo con incendio pagando el lindo peaje, 4.700 pesos. Bomberos pagando el peaje. Las compañías que participaron de Santiago se les abrió la barrera y hemos tenido todas las facilidades del caso, por lo tanto esa concesionaria, por lo menos la Ruta 68, nos dio todas las facilidades del caso. No desconozco de otros casos que puedan venir de otros lugares. Pero ¿qué pasa con los bomberos en otros países? Le cuento que en Estados Unidos son remunerados al igual que en México. Es precisamente por esto que se hace más valorable la labor que han ejercido estos funcionarios, que no dejarán de trabajar hasta que se apague la última llama. A ver, la discusión está instalada. ¿Se les debe pagar a los bomberos, sí o no? Felipe Vidal es hijo de bombero, de una familia con tradición. Abuelo, papá, bombero. Con eso me marcaste, porque... ¿Tú eres bombero, no? Me marcaste con el argumento. ¿Tú eres bombero? No, porque yo no trabajo gratis en nadie. No, por razones familiares. No, yo considero que más allá que si se le debe o no se le debe pagar, yo considero que no. Pero considero que no porque el trabajo bomberil es un trabajo voluntario y la discusión que dice relación respecto a lo que pasó, por ejemplo, en Valparaíso, se decía en la nota, si los bomberos en Chile fueran profesionales, ¿los carros de bomba podrían haber llegado a los lugares de difícil acceso? No. Si es que los bomberos se hubiesen sido pagados, ¿habrían tenido más facilidades para apagar el incendio, por ejemplo, de la Torre Santa María el año 81, de Valparaíso ahora, y todos los incendios que han generado, no decir tragedia, pero de alto impacto de opinión pública? No. Y por una razón muy sencilla, porque bomberos no se les escucha en la planificación urbana, nunca. La pregunta es, si ellos fueran profesionales y se les pagara, ¿se les escucharía? Tampoco, porque dependerían de algún ministerio o de alguna repartición pública. Dirían, oiga, usted haga su pega nomás, yo le pago el sueldo. Entonces, yo creo que la discusión es válida siempre, pero no creo que eso solucione nada respecto a la discusión puntual que estamos viendo ahora. Yo creo que sí se les debiera pagar, aunque lo he preguntado por Twitter y muchas personas me dicen somos voluntarios, es por vocación, es por amor a lo que hacemos, solo queremos tener equipamiento de calidad, por ejemplo. Pero yo nunca he escuchado un argumento creíble, un argumento atendible de por qué no se les debe pagar. ¿Por qué mantienen los bomberos esa posición de que queremos ser voluntarios? ¿Es porque creen que el servicio que nos regalan los bomberos heroicamente no va a ser tan bueno si es que se les paga? Y a mí me gustaría aclarar, antes de que salga de su argumento, me gustaría aclarar solo una cosa. Que los bomberos no sean pagados no significa que no sean profesionales. Totalmente de acuerdo contigo. Porque ahí sí, y eso es muy importante decirlo, es que los bomberos sí son profesionales. Ellos estudian para ser bomberos y estudian desde muy pequeños. A los 13 años más o menos empiezan a... Las brigadas juveniles. Y existe una academia de bomberos que de alguna manera... muy exigente. Haciendo ese punto y esa salvedad que me parece que es importante. Salfate, tú has estado en contacto con bomberos, ayudado incluso en varios eventos. Veíamos la nota algo que es bien curioso, porque siempre en estas tragedias nos acordamos de los bomberos, los aplaudimos, son héroes, pero cuando hacen su colecta para poder mantener sus compañías, muchas veces nos hacemos los locos y pasamos caminando. ¿Cuántos de acá son socios puntualmente de bomberos? Es súper compleja la situación, pero cuando lo necesitamos, ahí están los bomberos y ahí son héroes. Perdón, un pequeño paréntesis, Salfate, antes, pero muy pequeño. Por favor. De los Twitter que a mí más me llamó la atención de la tragedia en Valparaíso, que fueron muchos, pero uno que me llamó particularmente la atención fue uno que escribió el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. La impotencia de no poder ayudar a la misma gente que es la que está en los bingos y en la rifa. Esa misma gente que aporta mensualmente para el trabajo bomberil. Las personas que más le cuesta porque no tienen recursos, pero los ayudan, son esas mismas personas las que se vieron afectadas. Y la impotencia de no poder ayudarlos los mató. Porque de alguna manera... Familia, de hecho. Exactamente. ¿Salfa se les debe pagar o no? Fíjate que el sentido común y la pregunta que surgió en una comida que hice después de ayudar en un par de ocasiones a una compañía de bomberos en Reñaca, es como, oye, ¿no sería bueno que les pagaran y todo lo demás? Saltaron todo, entre cuyos bomberos había una doctora, había un ingeniero, todos me dicen,
por ningún motivo. Y el argumento que me dicen ellos dice que si es que esto fuera con un sueldo, causaría estragos en la institución. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que vendrían, que tienen gusto, ya sea por el peligro o que simplemente tienen incluso un cierto dejo de servicio social, lo harían por la plata. Nosotros sabemos que todos y cada uno de los que estamos acá estamos dispuestos a dar nuestra vida porque creemos que nos corresponde, porque tenemos un llamado a hacerlo. El dinero sería un entorpecimiento y un problema al caso. Necesitamos más seguros, más infra, un montón de cosas, pero sueldo echaría a perder lo que es esta institución por vocación. ¿Tú, Ale? Yo creo que sí les deberían pagar. ¿Por qué? Yo personalmente, a ver, yo soy porteña, conozco la primera compañía de bomberos por mi calle, yo vivía en la Subí Ecuador, pasaban siempre los bomberos y sus funerales, que son hermosos, de un nivel, realmente nunca he visto un funeral igual, porque pasan con antorcha, es una cosa muy hermosa. Los admiro desde muy pequeña por lo mismo, pero creo que no puede ser que dentro de un protocolo de emergencia los bomberos estén considerados por la autoridad. O sea, los bomberos están considerados, son los principales. Sí. Ellos saben, ellos tienen conocimiento, yo sé de eso. Sin embargo, creo que si nosotros vamos a tener la tupé de incluir a gente que es voluntaria en los protocolos de seguridad, esas personas deberían tener de nuestro bolsillo, o sea, de todos nosotros, del Estado chileno, no estoy hablando del gobierno de turno, un sueldo que fuese al menos de cierta manera honorario, por último. Sí, esa es una discusión súper válida, Ale, y un punto súper válido, y muchos bomberos también lo tienen así. No creas que el 100% de los bomberos le gustaría seguir siendo voluntarios, siempre hay, pero yo creo que la discusión está en el aporte que se entrega, y algo decía Salfate, porque si los bomberos efectivamente en Chile no recibieran el 55% de los gastos operacionales de los 132 cuerpos de bomberos que existen a lo largo y ancho de Chile, bueno, en una de esas estaríamos hablando de otra cosa. Y estaríamos hablando de compañías, y hay que decirlo, en regiones que no es precisamente Santiago, en que no tienen plata para echarle combustible al carro bomba. Por ejemplo, no hay agua. Por ejemplo, es verdad. Entonces, ese 45% restante, muchas compañías tienen que salir con el tarrito. Exacto. Y tienen que hacer completadas, hacer una cucha, y tienen que hacer bingo para, de alguna manera también, y hay que decirlo, colaborar con el Estado de Chile. Exacto. Porque al final esto es política pública, es salvaguardar la vida de las personas. Entonces, si es que los aportes fueran mayor a los 24.656 millones y fracción que por presupuesto anual este año 2014 reciben los bomberos y fuera mayor, ¿no verá? Y acorde a su trabajo, en una de esas esta discusión no se daría. Es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo curioso que me llama la atención es que nosotros que no somos parte de, conocemos bomberos, tenemos amigos bomberos, pero no somos parte de la institución, claro, pensamos mucho que de repente podrían y deberían ser remunerados, deberían ser pagados, mientras que gran parte de ellos aseguran lo contrario. Entonces es como, si uno lo mira de afuera parece paradójico, pero no es tal. Yo creo que la exigencia que hacen ellos es mejores trajes, mejor infraestructura, mejores camiones, estar mejor equipados y por otro lado tener seguros que los protejan en caso de un accidente. Eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, de verdad, lo que pide la familia de bomberos a través de Twitter es que por favor les den seguros de vida. Sí, por supuesto. Y Leo, por mencionar a alguien, que esto es lo que más se replica en Twitter haciendo la pregunta. Por ejemplo, Daniel Saldías dice, no sé si es un sueldo, pero sí un seguro de vida muy bueno, y en eso no estamos de acuerdo. Ojo, hay una cosa que no es menor. Cuando yo hablé con ellos y los trajes que ellos se ponen, porque, a ver, una cuestión es como, ya, ¿quién está dispuesto a ir a pagar un fuego? Y no es que uno pueda ir así. Los trajes valen casi 2 millones de pesos y se lo tienen que financiar ellos, y son con un grado de exquisitez, que oxígeno, que todo. Y así es como, pese a todo, hay bomberos que mueren en el caso. Si es que solo se les financian lo mínimo, no que no les paguen, porque ellos no lo quieren, de hecho. Pero que toda la infra se ponga en lo mínimo. Lo que tienen que tener de partida. Ahora, en el caso de Felipe, que es de familia bomberil, de abuelo, de papá, yo me imagino que en algún momento se generó la conversación o la discusión en el seno familiar, en la casa, en donde la mamá sabe que el papá está arriesgando el pellejo todos los días por ayudar de manera completamente voluntaria y gratuita a personas que él no conoce. Y si tú no pagas las cuotas, te pueden sacar de la compañía. Si no pagas las cuotas, te pueden sacar de la compañía. Pero existe el cuestionamiento familiar. La familia de los bomberos te dice, oye, ¿no crees que estás arriesgando a tus propios hijos, a tu propia vida? Cuando estás ayudando a gente que no conoce. Se da mucho eso. En mi caso, lamentablemente no, porque mi abuelo era bombero, el papá de mi mamá.
Por lo tanto, mi mamá o sea, de alguna manera conocía. Tu papá es bombero. Y mi abuelo materno también. Y su suegro también. De cuerpos de bomberos absolutamente distintos. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el trabajo también, y lo dice hoy día el presidente de los bomberos de Chile, Miguel Reyes, y también hay que decirlo, que hay ciertas compañías de bomberos que se sobreestocan. O sea, hay de alguna manera, por decirlo, por ponerle un número, ellos necesitarían un carro que cuesta 100 y tienen un carro que cuesta 250. ¿Y por qué eso? Porque buscan mejorar su material mayor, como lo llaman ellos, porque bueno, finalmente sale del bolsillo de ellos o de empresas ligadas a ellos. Entonces, eso de alguna manera también te genera ciertas diferencias con cuerpos de bomberos de regiones. Ahora, para seguir debatiendo y discutiendo acerca de este tema, sería importante volver a repetir las declaraciones del comandante de bomberos de por qué ellos no quieren recibir un sueldo. Cuando uno hace un trabajo con pasión y sin remuneración, es mucho mejor, ¿no es cierto?, el espíritu que uno coloca, digamos, en ese trabajo. Cada cuerpo de bomberos tiene sus ingresos producto de las municipalidades que atiende, en gran parte también lo que entrega el Estado, y en el caso del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de nuestra campaña de socios, que nos hace casi un 40% de los ingresos. La importancia también de ponerle la pasión a este trabajo, de ponerle el corazón, de ponerle el alma, que quizás eso se perdería un poco si es que se pone una tarifa de cuánto gana un bombero, de cuánto gana el comandante, en fin. De hecho, Gianpablo dice, y que justa razón tiene en cierto punto, sueldo para los bomberos y para que mejore el país, parlamentarios voluntarios, para que vaya gente que realmente quiera hacer la pega. Bueno, pero... Oye, no, aquí tengo varias cosas interesantes. Dice, a todo esto en este incendio, nos dice Natalia, se han perdido uniformes que deben reponer ellos mismos y para comprar uno, porque les compran uno nuevo pasan años. Claro. Así que ojo con eso. Ahora, fíjate, y dice que el alma en un hilo siempre, pero orgullosa igual. La familia de bomberos nos dice. No, la familia, o sea, el apoyo que le dan a los bomberos de la vida es increíble. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí en la cuña, en las palabras que estamos revisando aquí el bombero, nos dice... El comandante. Del comandante nos dice, algunas compañías dependen, o todas las compañías dependen también del apoyo que les otorgan algunas municipalidades. Exacto. Valparaíso es una municipalidad que no tiene para pagar la luz. Valparaíso es una municipalidad que no tiene para pagar la basura. Están quebrados. Valparaíso es una ciudad que no tiene financiamiento, no tiene lucas, está quebrada esa municipalidad por mala gestión, porque han habido problemas, porque no tienen los ingresos. Y los incendios están en la orden del día. Y es la ciudad más vulnerable ante los posibles incendios. Entonces, ¿de dónde va a sacar Valparaíso para financiar a sus bomberos, que son los primeros bomberos del país? Mira, nos dan una solución. ¿Dónde está el Congreso? Qué loco, ¿eh? Mira, nos dan una solución interesante. Por ejemplo, Anastasia nos dice, ¿por qué no, en vez de que les paguen un sueldo directamente a los bomberos, el Estado se pone con seguros y ayudas estatales específicas para salud, educación y vivienda para quienes son bomberos? Lo que decía yo, o sea, si se les mejoran las condiciones, si se les dan los implementos necesarios que necesitan, mínimo para poder enfrentar los distintos tipos de incendios, y de alguna manera se les asegura la salud, porque muchos de ellos pueden llegar a tener enfermedades crónicas respiratorias. Entonces, si se les asegura que si llegasen a desarrollar una enfermedad crónica respiratoria, se les va a cumplir por parte del Estado, va a haber, como por ejemplo pasó con la 11 de septiembre en Estados Unidos, que de alguna manera a las personas que ayudaron, se hicieron cargo de su tratamiento posterior, y no después, todo, lamentablemente. Si te he visto, no me acuerdo. Pero por lo menos que en el fondo que haya un seguro, que finalmente ellos puedan trabajar con pasión, pero tranquilo. Oye, cortito, simple, te quiero leer lo que dice Juan Carlos Vargas, que esto también sería un problema, y digámoslo, si vivimos en Chile y nos conocemos, si les pagaran un sueldo, sería un servicio demandable. Perdón por la expresión, pero lo leo de tirar, los huevearían y enviarían hasta el CERNAC o la Contraloría en caso de alguna queja. Oye, y cuando ellos hacen todo lo que pueden, y todo lo que quieran. Claro, se demoraron una hora, no llegaron de inmediato. Demanda, así como... Bueno. Hemos visto varias comunas donde a los bomberos cuando están llegando los increpan, o les tratan de golpear, de desesperación, en fin. Claro. Yo no conozco el detalle, pero sí por experiencia de otro tipo de situaciones. Me imagino que la cantidad de oficios que deben existir de los bomberos de Valparaíso respecto a la vulnerabilidad del puerto debe ser más o menos así el alto. No son pocos. Y el bombero advirtió de esto. Y no pasa nada. Entonces, claro, los bomberos tienen que entrar en reversa. No hay agua en el grifo. Claro. Entonces, ESVAL tiene que cortar ciertos sectores de Valparaíso, Playa Ancha y otros sectores para poder entregar esa agua para que los bomberos puedan trabajar. Entonces, estamos hablando de, claro, exigimos profesionalismo en los bomberos, que lo tiene, no porque no les pagan, son profesionales, pero ¿qué hacen con esos carros, con esos equipos,
si es que no pueden apagar un incendio porque no tienen las condiciones mínimas para poder combatirlo. Perdona, Felipe, pero tal como decía el comandante Respeto, no es que se hayan topado con que grifos no había agua, sino que sencillamente habían partes que no estaban urbanizadas, entonces no existían grifos. Entonces no había, pero peor es cuando hay grifo y no hay agua, que eso es peor. No había agua por ningún lado. De hecho, las casas, de hecho, anoche una familia, Mentiras Verdaderas, vino a contar su drama. Ellos encantadores, una familia, si no me equivoco, el apellido del Rivera, que de verdad necesita muchísima ayuda y ellos de alguna manera cuentan su drama y decían, nosotros, claro, vivimos en una toma no porque quisiéramos vivir en una toma y elegimos vivir ahí, es porque no teníamos otra opción de dónde vivir. Y ellos de alguna manera decían, claro, hemos escuchado en la tele, en la radio que dicen, pero ellos vivían ahí colgando, ellos vivían en una casa de material ligero, porque no tenían dónde vivir si no era ahí. Y por otro lado, reconocían y decían, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos agua? Porque de una cañería robaban un hilito de agua. Exacto. Entonces, por eso pudieron tratar de apagar algo, pero con ese hilito de agua no se alcanza para nada. Ahora, menos mal, oye, y quizás